Y buenas noches, hermanos y hermanas. Dios te bendiga. Qué lindo es siempre mirarlos. Y gracias por venir y estar con nosotros para estudiar la palabra del Señor Jesucristo. Vengan conmigo a 2 de Crónicas 29 y 30. Esta noche vamos a estudiar capítulo 29 y capítulo 30 de 2 de Crónicas. Estamos en la vida del rey Ezequías y en estos capítulos son 4 en total, 29, 30, 31, 32, que habla de la vida y el reino de Ezequías, que fue un rey bueno, como vamos a ver esta noche. Pero en estos 4 capítulos, hoy vamos a tomar 2 capítulos y si Dios nos permite, el próximo martes 2 capítulos más. Pues sí, para clarificar esto, el próximo martes nuestro hermano Antonio va a hacer el estudio, ¿verdad? Y después terminaremos 2 martes después de hoy. Pues como siempre vamos a leer los primeros versículos, los primeros 2 simplemente, y después empezamos en oración. 2 de Crónicas 29, todos ahí. Amén. Empezamos. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta noche que nos das, Señor. Este tiempo para venir juntos y escuchar tu palabra, escuchar tu voz, Señor. Y qué hermoso eres, Señor, qué perfecto es tu palabra, la sabiduría, la inteligencia, Señor, el propósito que tú nos vas a enseñar esta noche, de un pueblo, de un rey que está dedicado para hacer tu voluntad, para cambiar las cosas que no te agradan y abrir las puertas del santuario. Y también, como vamos a ver, celebrar la Pascua también. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Háblanos ahora, Señor. Y que nos des ahora descanso, que nos des ánimo para estar atentos, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, te amamos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú eres el verbo de Dios y háblanos ahora, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues como empezamos, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y Ezequías, como sabemos, que él fue el hijo de Acaz, que él fue el rey anterior. Y aquí miramos que su nombre Ezequías es traducido: Yahvé ha dado fuerza. Y el tiempo que miramos también en línea de tiempo de su reino fue desde el año 715 hasta 686 antes de Cristo. Y eso es el tiempo que miramos que fue su reino de 29 años en Jerusalén y comenzó a 25 años. Sí, era un hombre joven. Pero como dice, el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y como menciona la madre de él, y que bueno, sabemos que eso fue una buena influencia a su vida también, un buen ejemplo, como miramos, porque su padre no fue ese buen ejemplo, pero mencionan su madre, e hizo, versículo 2, y esto es lo importante, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pues hizo lo recto ante los ojos de quien, el Señor, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los hombres, cual sea perfecto su corazón leal hacia Él. Los ojos del Señor van por toda la tierra y mira siempre los corazones, intenciones de los seres humanos, pero siempre está mirando. Y esto es que quiere clarificar la palabra, que esto es la voluntad de Dios. Buscar
la persona que le ama, que sea leal para Él. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David, que fue ese rey, que fue un rey que hizo las cosas conforme al corazón del Señor. En realidad, mucho que hizo era conforme a Él y también su hijo. Pero esas cosas vamos a ver también en un momento. Pero seguimos, en el versículo 3 dice, en el primer año de su reinado de Ezequías, el primer año, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Si en capítulo 28, ahí en la misma página, como miramos, en versículo 24, hablando de Acaz su padre, además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones de la ciudad. Pues su padre cerró las puertas. Y aquí miramos que él lo primero que hace, el primer año, el primer día en el mes, ahí en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y aquí vamos a ver cómo va a reparar estas cosas. En 4 dice, hizo venir a los sacerdotes y los levitas y los reunió en la plaza oriental. En la plaza oriental, ahí de la ciudad. En la plaza oriental sabemos que el Señor vendrá ahí del oriental del templo, ahí en los montes de los olivos al oriente. Y ahí miramos que reunió los sacerdotes y los levitas, los cuales son encargados del templo, del servicio, de las alabanzas, de la palabra, de las oraciones para el pueblo. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y aquí, como dice, muy perfecto, oíd, levitas, dice Ezequías el rey. Y como miramos su edad, simplemente de 25 años, reuniendo ahora los sacerdotes y levitas, le dice, escúchenme, oídme, levitas, santificaos ahora. Y esto es primero ustedes, que ustedes sean santificados, que sean consagrados al Señor, separados, que es la palabra sed santo, como el Señor dice, sed santo como yo soy santo. Primero ustedes tienen que santificarse ustedes mismos primeros. Y después dice, y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Primero empieza la obra en nuestros corazones y después podemos servir en la voluntad de Dios. Amén. Y eso es lo que miramos, porque Dios es un Dios de orden. Primero tenemos que nacer de nuevo. Primero tenemos que tener el Espíritu en nosotros, la creencia de Jesús, la fe de Jesús. Y ahí, como dice, todo esto fue para reparar las puertas, ahí el santuario, el atrio, y como vamos a ver, traer la alabanza a la ciudad. Pero esto es, como dice, y sacar del santuario la inmundicia. Sacar del santuario la inmundicia. Y todo esto que habla aquí, la inmundicia, simplemente la palabra, habla lo que es impuro, lo que es de idolatría, lo que es también hablando que es como basura, lo que no tiene nada de valor. Saca la inmundicia que está en el santuario, que su padre puso en el santuario. Y ahí miramos que interesante que pensando en esto, y miren, ahí en el santuario había inmundicia y las puertas estaban cerradas. Su padre quebró los utensilios que usaban para las ofrendas. Es decir, que su padre acá tenía un odio, aborrecía las cosas del Señor. Y él cerró las puertas con toda la inmundicia adentro.
En Malaquías el Señor dice algo muy semejante cuando le traían a Él sacrificios que eran animales ciegos, enfermos, cojos. El Señor le dijo por palabra de Malaquías que esta casa, que cierren las puertas, que no traigan esas ofrendas para mí. Pero aquí miramos algo ahí similar, que la puerta estaba cerrada, pero Ezequías ahí para repararlas, para abrirlas, para quitar la inmundicia que ahí estaba en ella. 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y eso es lo que es tan cruel, la dureza de sus corazones. Nuestros padres se han rebelado primero y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. En el libro de Ezequiel, a la derecha, después de los Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, capítulo 8. Y esto fue en el tiempo de la cautividad, 2 de 3 cautiverios, en donde Ezequiel ya estaba ahí en Babilonia. En Ezequiel 8, el Señor le dijo, 15 y 16, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas, ¿en dónde? En la casa del Señor. 16, y esto es, hermanos y hermanas, como 100 años después de Ezequías. Y aquí miramos en 16 de Ezequiel 8, y me llevó al atrio de delante de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Pues eso es lo igual aquí miramos, que le dieron a Dios las espaldas. Pero ahí que están mirando, en Ezequiel, hablando de esa adoración al sol, adorando lo que fue creado, en vez de adorar el Creador. ¿Y cuántas veces esas cosas pasan hasta hoy? Gente quiere darle honra a lo creado en vez al Creador. No se olviden, acuérdense de su Creador desde su juventud. Él es el hacedor, Él es su marido, Él es el redentor, Él es el cual nos salvó. Ahí, regresando, 2 de Crónicas 29, 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Esto fue en detalles cuando su padre acá cerró las puertas, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Todo paró. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí, como el Señor dice, que lo peor que todo, porque ellos mismos dieron a Dios sus espaldas, cerraron las puertas, apagaron las lámparas ahí en el lugar santo, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Y como dice en 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Y eso es algo que Él está hablando ahora, Ezequías, que Él mira. Y en verdad la realidad de todo esto, vamos a ver un momento, porque sabemos que cuando comenzó fue el año 715. Pero ¿qué pasó en el año 722? 7 años antes.
En el año 722 a.C., recuerden el reino en el norte que es Israel, por Efraín, que fue también el líder. Ellos fueron llevados a cautividad por Asiria. Ya no tenían ahí, Israel no tenía ahí su reino. Fue destruido completamente. Ya pasando 7 años, 5 años, esto era algo en la memoria de Ezequías. Y como dice, esto ha venido sobre nosotros ahora, Judá y Jerusalén, por la culpa de su padre también, y los ha entregado a turbación, versículo 8, que es también desolación, a execración también, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros propios ojos. Y esto es lo que está mirando, que ha llegado a un nivel tan horrible, que es lo peor. Y ahí escarnio de todas las naciones, como veis vosotros con vuestros ojos. 9. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Cautivos a dónde? A Asiria. Y eso fue algo real, que miró, escucharon estas cosas. 7 años atrás, 5 años, 4 años, aún ahí está en la mente de Ezequías. Fueron llevados a cautiverios, todos como miramos, a espada, a filo de espada. Cayeron muchos muertos, hijos, hijas, mujeres, 10. Y ahora pues yo he determinado, y eso es con todo corazón, hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y qué hermoso es esto que miramos de este rey Ezequías. El propósito no fue para él mismo. El propósito no fue para hacer la ciudad más grande, más prosperada. Pero la razón fue para que sea parte de nosotros el ardor de su ira del Señor. Hijos míos, no os engañéis ahora, que no sean negligentes, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Recuerden, está hablando a los sacerdotes y a los levitas. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, y los hijos de Coat, que eso es el linaje de Aarón, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jaadeel, y los hijos de Gersón. Ahí miramos los 3 hijos de Leví, el linaje de Leví. Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri, y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Eliel y Simeí, de los hijos de Jedutón, Semaías y Uriel. Ahí miramos en 14, Emán y Jedutón, los hijos de estos hombres que eran parte de los instrumentos, de las alabanzas, de los salmos. Sabemos que Emán y Jedutón ahí tienen sus nombres en los salmos también. Estos hombres, los hijos, ahí están reunidos. 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. Y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová, para limpiarla. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, que es el valle ahí entre el oriente de Jerusalén hasta el oriente donde está el monte de los olivos, entre medio el valle, el torrente de Cedrón. Llevaron todo afuera. Y sabemos que ahí también el propósito, quizás como vamos a ver más adelante del rey Josías,
fue quemar a polvo todas las imágenes, todo lo que no agrada al Señor. Pero hay algo muy lindo que podemos ver aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo 12. Vengan conmigo. Mateo capítulo 12. En versículo 43 a 44 de Mateo 12. ¿Todos ahí, hermanos? Miren, hablando de la limpieza del templo, ¿verdad? Para quitar la inmundicia y limpiar la casa de Jehová. Pues sabemos que el Nuevo Testamento dice que somos el templo del Espíritu Santo. Aquí el Señor dice en San Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega, miren, la halla desocupada, barrida y adornada. Pues eso es la obra del Señor que hizo entre nosotros. Cuando quitó la inmundicia, cuando quitó nuestra voluntad, en cual ahí estábamos, como dice también Pablo en Efesios, y voy a leerlo nomás, quédense allí, en Efesios 2, hablando de nuestra manera de vivir en donde estábamos antes. En Efesios 2, 2 a 3, Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí cuando el Señor viene, ahí cuando llega ese espíritu inmundo para regresar a esa casa, la encuentra ahora, la halla desocupada, barrida y adornada. Y eso es adornada con la palabra del Señor, porque ahí somos cartas, epístolas de Cristo Jesús, que ha escrito su palabra en nuestros corazones y pensamientos. Regresando a 2 de Crónicas 29, 17 ahora. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, ahí en el mismo día, no esperaron. Y los 8 del mismo mes, y a los 8 del mismo mes, vinieron al pórtico de Jehová. Ahí 8 días pasaron. Vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. El pórtico, que es lo de afuera, y la casa en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Y eso es 8 días para limpiar ahí el santuario, también lo que es de afuera. Todo eso en 16 días y lo terminaron. 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación, con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías por mañana reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 mansos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Y eso fue conforme a la ley de Moisés. 22. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar.
Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Como sabemos, en Levítico dice que ponen sus manos sobre el animal. Es para poner los pecados del ser humano, del pueblo, y darlo eso al Señor. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación por todo el pueblo de Israel. 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Aquí vienen los músicos, aquí vienen las alabanzas. Los levitas que están encargados también de las alabanzas los puso ahí en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas, los instrumentos que David hizo para el Señor, para este propósito, para dar tributo, para dar alabanzas al Dios. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Y con las trompetas, con los instrumentos de David, rey de Israel. ¿Pueden ver esto? ¿Pueden escuchar esto? Esto es lo maravilloso que está pasando en este tiempo. Toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Qué hermoso es mirar eso. El rey inclinándose y los demás. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Eso es con los salmos. Salmos de David, salmos de Asaf, tomando los salmos que tenemos ahí con las palabras. Ahí miramos los levitas, ahí estaban a las puertas, dando sacrificios, las alabanzas y leyendo la palabra del Señor, los salmos de David, de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Qué hermoso es, ¿verdad? Que un tiempo tan hermoso para adorar a Dios. 31. Respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y esto va a ser tan maravilloso. Los generosos, los que tenían habilidad, capacidad para traer estos animales, para dar sacrificio. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes y 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. El holocausto, es decir, recuerden, ese fue el sacrificio completo para el Señor. No fue un sacrificio que fue una parte para el Señor, otra para nosotros o para un ser humano, pero todos para el Señor. Y eso podemos ver que eso es lo que el Señor quiere toda nuestra vida. Él no quiere un corazón dividido. Él no quiere una persona que lo va a adorar, pero también quiere el mundo. Él quiere todo el corazón. Y eso es el holocausto. Están entregando todo a Él. Amén. Amén. 33. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra.
y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas, mira que dice, fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Y puede ser que esto fue por la costumbre de ellos antes. En capítulo 28, versículo 25 dice, hizo también lugares altos el rey Acaz en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos. Y eso fue por los sacerdotes, provocando así a ira Jehová, el Dios de sus padres. Pues aquí miramos quizás los sacerdotes con su ánimo, que no era como los levitas. Los levitas, esto fue para ellos, podemos decir, la primera vez. Pues así es muchas veces para nosotros también como cristianos. Cuando empezamos con el Señor, como los levitas, que eran más, como dice, más rectos de corazón para santificar que los sacerdotes. Sabemos que la palabra en Apocalipsis capítulo 2 dice algo muy importante cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues así son los sacerdotes. En verdad dejaron su primer amor. Ahora están haciéndolo por fuerza solamente, quizás emoción. Pero por eso los levitas eran más rectos de corazón. Qué lindo es cuando empezamos con el Señor. Qué hermoso es cuando ahí estamos adorando al Señor. Y Él es todo lo que importa. Él tiene el primer lugar en nuestros corazones. Bendito Dios. Pero después el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está la solución. Y haz las primeras obras. Las primeras obras de los levitas esta noche. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pues ahí, regresando a 2 de Crónicas 29, 34, como miramos la última parte, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. 35, así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz. Ahora, esas son las ofrendas de paz, que también la porción viene también a los levitas y también al pueblo, y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Aleluya. Quedó restablecido, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En un día comenzó, 16 días se acabó y empezaron los sacrificios. Amén. Amén. Capítulo 30, seguimos adelante. Envió pues Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés. Pues recuerden, ¿quién estaba en cautiverio? ¿Quién fue? El norte, Israel. Pero aún había también un remanente ahí en el norte. Había también unos tribus de Israel que habían escapado o regresado también. Aún había. Pero él envió a Ezequías primero Israel y Judá, que es decir, el norte y sur, y escribió cartas a Efraín y Manasés. Esas son las dos tribus principales del reino norte, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. En Éxodo capítulo 12, vengan conmigo. Cuando el Señor habló con Moisés de esta Pascua. En Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, capítulo 12, vengan conmigo y vamos a leer un poquito de este capítulo. Empezando en versículo 1 hasta 8.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Es decir, ahí empezó el calendario para Israel. Versículo 3 de Éxodo 12. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, en el día 10. Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato que es cerca, y a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Pues, ¿qué es esto semejante al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo? El Señor, Él fue como un cordero, sin mancha, sin pecado. El animal será sin defecto. Y recuerden, así el Señor comenzó el calendario de Israel en esto. Y miramos quién, semejanza a Cristo Jesús. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, es decir, el día 10, 11, 12, 14, 4 días. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y ahí, como dice, que lo vas a matar. Inmolarás como el cordero inmolado fue el Señor por nuestros pecados. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Es decir, los 2 postes al lado, el dintel que es arriba, cubrir todo con sangre del cordero. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vengan adelante al versículo 12 y 13 y 14. Pues yo pasaré aquella noche, dice el Señor, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ejecutaré mi juicio en todos los dioses ajenos de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es pasar sobre la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Miren versículo 21 de Éxodo 12. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Recuerden, por 4 días el cordero estaba con la familia. Y ahí, como los niños también, el cariño para el animal también, ¿qué sucedió? Lo tomaron en esta manera, algo que fue de gran valor también. Y tomaron corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomar un manojo de hisopo. Recuerden que estaba en la cruz el hisopo también. Y mojando en la sangre que estará en un lebrillo. Y untar el dintel, el de arriba, y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, ahí está la protección en Cristo Jesús, no en afuera. La protección de Cristo Jesús en su sangre está en Él, no afuera de Él. Todo está en Él, en el Señor.
23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre y en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Un versículo más en Éxodo 12 quiero mostrarle. Miren versículo 46. Se comerá en una casa y no llevaráis de aquella carne fuera de la casa. Porque en verdad, si somos casa del Señor, es decir, que ahí empieza el ministerio en nosotros. ¿Y qué dice después? Ni quebraréis hueso suyo. Como dice en Números 9:12 y Salmos 34:20, hablando del Señor, como cuando Juan ahí miró al Señor en Juan 19, en el Evangelio de San Juan 19, versículo 36, no quebrará ningún hueso. Ahí es el Señor. ¿Cuántas veces miramos al Señor en este capítulo? Habla todo de Él. Amén. Regresen, esto es la Pascua. Esto es lo que es en Levítico 23 que iban a hacerlo cada año. Pero ahí lo van a regresar a hacer. Segunda de Crónicas 30, seguimos. Versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque recuerden, el primero pasó. Pero el segundo también concuerda con Números 9 a 11, que ahí pueden tomarlo en el segundo mes. Los que están fuera, lejos, o también han tocado un muerto y están inmundos. Y eso vamos a ver en un momento también. Entonces, porque entonces no lo podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Porque recuerden, mandaron cartas, estaban esperando. Esto agradó al rey y toda la multitud, versículo 5, y determinaron hacer pasar, pregonar por todo Israel. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, es decir, el sur de Israel hasta el norte, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no lo habían celebrado, al modo que está escrito. Mucho tiempo no habían celebrado. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y Israel. Esto es la carta, las palabras que enviaban, aquí las tenemos. De nuevo decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. De la mano de los reyes de Asiria, que miramos 7 años antes, en el año 722. Pero que dice tan lindo esas cartas, que volveros a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Israel. Y él se volverá al remanente que quedó. En Segunda de Crónicas capítulo 6, vengan a la izquierda. Segunda de Crónicas capítulo 6, si se recuerdan cuando estábamos ahí, miren versículo 24. Segunda de Crónicas 6, 24, la palabra dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Y eso es lo que pasó al reino norte en este momento. Y se conviertiré y confesaré tu nombre y rogaré delante de ti en esta casa. Tú oirás del cielo
y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les haréis volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. También en el mismo capítulo, miren versículo 38. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieres llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, como Daniel oró, así la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que peca contra ti. A la izquierda, en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, cuando David estaba hablando a su hijo Salomón, preparándolo para que tome el reino. En 1 de Crónicas 28, 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y mira qué dice después: si tú le buscaréis, lo hallarás, mas si lo dejaréis, él te desechará para siempre. Pues regresando a 2 de Crónicas 30, versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y de Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Qué hermoso es el Señor. El que se vuelve a Él, el Señor ahí está para recibirle. Así es nuestro Dios, tan simple y sincero. En San Juan capítulo 6 también, como el Señor también mencionó esto, tan lindo que dijo: el Señor dice: todo lo que el Padre me da, San Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Así es nuestro Dios. Aquí son las cartas enviadas. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis, como Él los entregó, como ustedes miran la desolación, la destrucción, la ruina que ahora miran enfrente de ustedes. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como la palabra dice también en Salmos 95 y en Hebreos 3, que no endurezcáis vuestros corazones al oír el Espíritu. No endurezcáis, que no se hagan duro su corazón para recibir la palabra, la corrección del Señor, la disciplina, porque el hijo que el Padre ama lo va a disciplinar. Y ahí, como dice, tan lindo, que no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz. ¿Y qué es la cerviz? Hablando del cuello, la mirada. Es decir, que el Señor nos está llamando y dice: arrepiéntense. Es decir, que cambien su camino, vayan a Él con corazón lleno de remordimiento, confesando sus pecados, con tristeza, para cambiar nuestra voluntad y ir a Él. Regresar a mí, el Señor dice, pero la cerviz que está endurece, que está dura, es decir, el cuello, la mirada que no quiere cambiar, no quiere voltearse. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, es decir, que no quieren cambiar. Obstinados son, duros, no son capaces para escuchar la palabra del Señor y parar y voltearse e ir al Señor.
son capaces cuando uno es así. Y eso es lo que dice la carta: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres lo hicieron. Sométeos a Jehová. Ahí es lo bueno. Sométense a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se separará de vosotros. Se apartará de vosotros su ira. De nuevo, el propósito de Ezequías. El propósito de este rey Ezequías es quitar la ira de Dios. Tenemos que someternos a Él. Me encanta cómo miramos esto por la segunda vez, ¿verdad? Para que el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. La promesa en 2 de Crónicas 6. Amén. Porque Jehová vuestro Dios es clemente, la palabra dice. El Señor, Jehová, Yahvé, vuestro Dios, es clemente. Y eso es un Dios lleno de gracia, llena de benignidad, amor, benigno. Dios clemente que Él es para nosotros. Lleno de compasión para todos que claman su nombre. Misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volveréis a Él. ¿Qué carta, verdad? Eso fue la carta que leyeron ellos, que tenían en sus manos. Amén. De versículo 6 hasta 9. Si vosotros, como dice, no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volveréis a Él. Mira que la respuesta es en versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases hasta Zabulón al norte, mas se reían y burlaban de ellos. Se reían y burlaban de ellos. Pues no había remordimiento. No había culpa por sus pecados, se burlaban. ¿Cuántas personas se burlan de Dios hasta hoy? ¿Cuántas personas no quieren nada con Dios y la palabra de Dios? Qué triste, ¿verdad? Es algo que no es fácil recibir y entender, pero simple es porque están duros sus corazones, sus cerviz. No quieren voltearse al Señor, no tienen ese amor para Dios. Se burlaron, se reían y burlaban de ellos. Con todo esto, 11, algunos hombres de Aser, de Manases y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Pues, ¿qué tenían que hacerse? Humillarse, someterse a Dios. Es humillarse. Y el que se humilla al Señor exaltará. Amén. Esto es como una página en el Nuevo Testamento. Amén. Se humillaron y vieron a Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén traducido? Enseñanza de paz. La enseñanza de paz, del príncipe de paz. Como dice en el milenio, Él va a enseñar, la palabra saldrá de Jerusalén. Él es el buen pastor. Y ahí miramos. 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y qué lindo es que Dios les dio un solo corazón. Es decir, no fue un corazón dividido, uno que ama al Señor y ama al mundo. Eso no es amor para Dios. Le dio un solo corazón, un corazón que es humilde, sometido a la voluntad del Señor, para cumplir el mensaje del rey de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión.
Una vasta reunión, y esto es también, qué hermoso es, los panes sin levadura. Esto es ahora el tiempo para festejar una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Recuerden que tiraron antes lo que estaba en el santuario, al torrente de Cedrón, al valle. Pero ahora tiran todos los altares que dice los ídolos. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y eso es cuando quitaban esa inmundicia, quitaban todas estas cosas ahí que no agradaban al Señor. Eso trajo vergüenza a los corazones, y eso es bueno. Una pregunta: ¿debe traer la idolatría vergüenza a nosotros hoy también? ¿Debe traer la idolatría vergüenza a nosotros que hemos conocido el Dios viviente, que no compartirá su gloria con imágenes talladas? Él lo dice. Y ahí miramos que tenían vergüenza en esta manera y se santificaron, hasta ahora se consagraron completamente para el Señor. Se hicieron santos como Él es santo y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. 16. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Como dice, los turnos, que ahí habían muchos que ahí estaban tomando tiempo para la obra, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová, hablando del pueblo. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Isaacar y Zabulón del norte no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos. Esto es ahora, Él intercede por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y esto es tan hermoso lo que hace Ezequías, poniéndose en medio del pueblo y Dios para interceder por ellos, diciendo: Jehová, que eres bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Que seas propicio ahora, que dice la palabra para Él. Y qué lindo es cuando miramos esto, que en este momento es decir que ahora que sea expiación para ellos. Señor, que tú seas propicio, que seas expiación de este pecado para ellos. Sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Pues ¿quién fue el propicio, la expiación para nosotros, nuestros pecados? El Señor Jesucristo, el cual tomó nuestros pecados de todo el mundo, de todo ser humano, en su cuerpo, en el madero. Y ahí miramos esta oración tan hermosa: Jehová, que eres bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y eso es tan maravilloso, ¿verdad? El Señor mostró su misericordia. Es como nosotros, como entramos al Señor, inmundos, pecadores somos. Pero Él está lleno de misericordia y dice que sea propicio
como el publicano que clamó golpeándose su pecho: sé propicio para mí, Señor. Que seas el sacrificio para mi pecado, Señor. Y eso es lo que el Señor hizo. Aquí miramos el año 715, ¿verdad? Como 700 más años, un poquito más. 700, como 40 años después vino la cruz. Buscando, mirando adelante. Y nosotros miramos atrás, 2000 años. El sacrificio que Él hizo una vez para todos. Pero hermoso es, oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cuando con instrumentos resonantes a Jehová, alabanzas también. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Habló al corazón de ellos, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de nuestros padres. Pero no termina ahí. 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. Amén. Wow. Estos 2 meses, ¿verdad? Había mucho regocijo. Oh, mucho. Esto es como un nivel tan hermoso, sublime, ¿verdad? Aquí en la tierra, que pasó en estos días. Se pusieron de acuerdo, aquella asamblea, determinado que vamos a celebrar 7 días más, pero lo hicieron con alegría. 24, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado, es decir, ya estaban preparados para la obra. Qué hermoso fue la última semana. Mira, el rey y los príncipes entregaban todo ahora. 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá, es decir, del norte, del sur, desde Berseba hasta Dan, quizás Zabulón. Como miramos estos tribus, las personas que vinieron. 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Esto es como 215 años antes que pasaron. 215 años que han pasado que no habían celebrado en esta manera. Wow. Una vez más, 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. 27. Después los sacerdotes y levitas, puesto en pie, miren ahora, los sacerdotes y levitas en pie bendijeron al pueblo. Ahora, la bendición es para ¿quién? El pueblo. Y la voz de ellos fue oída, es decir, una voz grande, fuerte. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Al cielo, la oración. Y eso es también al cielo de Dios, ¿verdad? Nuestras oraciones ahí van a Él como incienso. En el altar de incienso, nuestras oraciones, nuestras peticiones llegan a Él en el cielo también. Oh, en
Pero esto fue el tiempo tan hermoso, ¿verdad? Y esto fue como comenzó, ¿verdad? En el primer día, llegando después al próximo mes, porque las cartas fueron enviadas. Un tiempo de 2 meses, ¿verdad? Que leímos hoy. Qué hermoso fue. Terminamos en 1 de Corintios, capítulo 6, en el Nuevo Testamento. 1 de Corintios, capítulo 6. Vengan conmigo, hermanos, hermanas. 1 de Corintios 6. Capítulo 5. Versículos 7 y 8, y aquí terminamos. 1 de Corintios 5. En capítulo 6 también hay algo que podemos leer primero. Vengan al capítulo 6. Miren y no se olviden lo que dice en versículos 18, 19 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Como dice en versículo 16, ahí arriba, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Somos de Dios, somos comprados por el precio alto. Bendito Dios. En capítulo 5, ahora a la izquierda, versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa. En versículo 6, ahí nomás arriba, dice que no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lauda toda la masa? Hablando de pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, como somos, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo fue el cumplimiento. Recuerden, en Éxodo 12, ahí cuando comenzó el calendario, empezó ahí la Pascua, empezó el Cordero de Dios, mirando a Cristo Jesús, que Él es nuestra Pascua. Y ahí como dice tan lindo, que Él es nuestra Pascua, que Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, que es, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, como fue instruido en Moisés y como miramos esta noche, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Adorar a Dios con sinceridad y verdad, porque Dios es espíritu y busca adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra esta noche, Señor Jesús. Gracias. Ayúdanos, Señor, a celebrar, Señor, con sinceridad de corazón y verdad, como tú eres la verdad, la vida, el camino al Padre, al cielo, Señor. Ayúdanos a someternos a usted, humillarnos ante tu presencia y reconocer que tú eres Dios. Oh Señor, que miramos esta noche la vergüenza que vino sobre los sacerdotes mirando tales cosas que llevaron al torrente de Cedrón ahí en el valle. Las cosas de idolatría. Oh Señor, que quites esa vieja levadura de malicia, Señor, y maldad.
porque somos nuevas criaturas, Señor. Gracias que podemos celebrar siempre, Señor, entrar en tu reposo, celebrar siempre, Señor, porque tú eres esa Pascua, el cual pasaste sobre nuestros pecados y cubriste nuestros pecados con tu sangre. Que celebremos ahora con sinceridad de corazón y verdad, porque tú buscas adoradores que te van a adorar en espíritu y en verdad. Que seamos tales adoradores, Señor. Que seamos esos adoradores para adorarte con todo corazón, alma, pensamiento, fuerzas, con todo nuestro ser. Gracias por tu palabra en estos 2 capítulos esta noche. Gracias, Señor Jesús. Guíanos hoy y siempre. Que seamos nuevas criaturas en ti. Que seamos hijos tuyos. Que hemos nacido de nuevo. Con un nuevo corazón, tu espíritu en nosotros. Que somos comprados por precio. Y no somos en nosotros mismos. Pero somos el templo del Espíritu Santo que ha venido y ha entrado para barrir la inmundicia. Que seamos adornados con la palabra del Señor Jesús. Somos epístolas en Cristo Jesús. No por pluma, pero por el Espíritu Santo. No en corazones duros, pero en corazones sensibles que te han recibido. Guíanos hoy y siempre, Señor. Te adoramos y gracias por tu palabra esta noche. Y todo en tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.